No fue un terremoto, no fue una inundación, fue algo mucho peor. Fue una decisión humana que convirtió un lugar lleno de vida en un cementerio donde los muertos nunca se fueron del todo. Hoy, apenas 50 personas siguen viviendo allí. Todas cuentan la misma historia, no pueden dormir. Escuchan pasos en techos vacíos, voces pidiendo ayuda, puertas que se abren solas, sombras que cruzan ventanas de casas sin luz. Los que intentaron vender y marcharse dicen que nadie quiere comprar. Los que se quedaron aseguran que ya no tienen a dónde ir, y los pocos que se atreven a visitar el lugar juran no volver jamás. Esta es la historia de San Miguel de los Silencios, la historia de un pueblo que perdió su alma en una sola noche, y de las almas que, según dicen sus habitantes, nunca pudieron descansar. Porque en este lugar, dormir tranquilo dejó de ser posible hace mucho tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde exploramos los rincones más oscuros y perturbadores de Hispanoamérica. Yo soy tu narrador, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más inquietantes de Colombia. Un pueblo donde, literalmente, nadie duerme tranquilo. No es una metáfora, no es un dicho popular. Es un hecho documentado por periodistas, investigadores y, sobre todo, por las personas que todavía viven allí y que, noche tras noche, enfrentan fenómenos que la ciencia no ha podido explicar. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias reales de lugares olvidados, malditos o simplemente incomprendidos en el mundo hispanohablante. Y si este tipo de contenido te gusta, déjanos un like ahora mismo. Eso nos ayuda enormemente a que más personas descubran estas crónicas. Además, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Quiero saber si hay alguien cerca de San Miguel de los Silencios o si conoces historias parecidas en tu región. La comunidad de este canal está creciendo en toda Latinoamérica y España, y cada comentario nos ayuda a construir un mapa de lugares con historias similares. Ahora sí, volvamos a San Miguel de los Silencios. Este pueblo está ubicado en una zona montañosa del departamento de Tolima, Colombia. Es difícil llegar. Hay que tomar una carretera de tierra que serpentea entre niebla espesa y barrancos profundos. No hay señal de celular, no hay internet, apenas hay electricidad. Pero lo más perturbador no es el aislamiento, es el silencio, un silencio tan absoluto durante el día que hace que cualquier ruido nocturno se vuelva aterrador. Porque cuando cae la noche en San Miguel de los Silencios, el silencio desaparece, y lo que viene después es algo que ninguno de sus habitantes podrá olvidar jamás. San Miguel de los Silencios nació en 1823, poco después de la independencia de Colombia. Fue fundado por familias campesinas que buscaban tierras fértiles lejos de las ciudades. El nombre original era San Miguel del Valle, pero con el tiempo la gente empezó a llamarlo de los Silencios, por la calma casi religiosa que se respiraba en sus calles. Durante más de un siglo y medio, el pueblo vivió en paz. Las familias cultivaban café, maíz y plátano. Los niños iban a una escuela de 2 aulas donde una sola maestra enseñaba a todos los grados. Los domingos, después de misa, la plaza se llenaba de vendedores ambulantes y músicos. Era un lugar sencillo pero feliz. Un lugar donde todos se conocían por su nombre y donde las puertas de las casas nunca se cerraban con llave. En los años 80, San Miguel tenía casi 2000 habitantes. La carretera principal había sido pavimentada hacía poco, lo que facilitaba el transporte de productos agrícolas hacia la capital regional.
Se construyó un puesto de salud, una cooperativa de café y hasta una pequeña biblioteca comunitaria. El pueblo estaba creciendo, había esperanza, había futuro. Pero en 1985 algo empezó a cambiar. Una empresa minera extranjera llegó con propuestas de exploración en las montañas cercanas. Prometían empleos, inversión, desarrollo. El alcalde de entonces, un hombre llamado Rodrigo Salazar, organizó varias reuniones públicas para discutir el proyecto. La comunidad estaba dividida. Algunos veían oportunidad, otros temían por el medio ambiente y por las fuentes de agua. Las reuniones se volvieron tensas. Hubo gritos, acusaciones, amenazas veladas. Familias que habían sido amigas durante generaciones dejaron de hablarse. La empresa minera, mientras tanto, seguía presionando. Ofrecían dinero a líderes comunitarios, patrocinaban eventos, regalaban equipos deportivos a la escuela. Todo para ganarse el apoyo del pueblo. Finalmente, en marzo de 1987, se convocó a una asamblea definitiva. Toda la comunidad debía votar. Permitían o no la entrada de la minera. La reunión estaba programada para el sábado 14 de marzo a las 7 de la noche, en el salón comunal. Casi todo el pueblo confirmó asistencia. Era una decisión que marcaría el futuro de San Miguel de los Silencios para siempre. Pero esa asamblea nunca se llevó a cabo, o mejor dicho, empezó, pero nunca terminó. Porque a las 8:47 de la noche del 14 de marzo de 1987, cuando más de 300 personas estaban reunidas en el salón comunal discutiendo acaloradamente sobre el futuro del pueblo, las luces se apagaron de golpe. Y lo que sucedió en los siguientes 15 minutos sigue siendo, hasta el día de hoy, un misterio que nadie ha podido resolver. Los testimonios de los sobrevivientes son confusos y contradictorios. Algunos dicen que escucharon una explosión. Otros hablan de un estruendo que venía desde el subsuelo, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo la tierra. Varios aseguran que sintieron un olor metálico insoportable, como a sangre y azufre mezclados, y casi todos coinciden en un detalle escalofriante. En medio de la oscuridad total, empezaron a escuchar gritos que no venían de nadie presente en la sala. Cuando las luces volvieron, 15 minutos después, el salón estaba en silencio. Las 300 personas seguían allí, sentadas en sus sillas, pero ninguna se movía, ninguna hablaba. Simplemente miraban al frente, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería ver jamás. Algunos lloraban en silencio, otros temblaban, y varios, según cuentan, nunca volvieron a ser los mismos. Lo que sucedió exactamente en esos 15 minutos nunca se aclaró. No hubo heridos físicos, no hubo muertos esa noche, pero algo se rompió en San Miguel de los Silencios, algo invisible, profundo y definitivo, y desde entonces nadie en ese pueblo volvió a dormir tranquilo. Los días siguientes a la asamblea fueron extraños. La gente caminaba por las calles como en un trance. Nadie hablaba del tema, nadie quería recordar. Cuando algún periodista regional intentaba preguntar qué había pasado exactamente esa noche, los habitantes cambiaban de tema o simplemente se marchaban. Era como si un pacto silencioso se hubiera establecido entre todos. No hablar de ello jamás. Pero los síntomas empezaron a manifestarse casi de inmediato. La primera en reportarlo fue Lucía Morales, una maestra de la escuela que había estado presente en la asamblea. A la semana del incidente, llegó al puesto de salud con profundas ojeras y temblores en las manos. Le dijo al médico que no había podido dormir ni una sola noche desde el sábado 14. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los mismos gritos que había oído en el salón comunal. Gritos que no eran de este mundo. El médico, un joven recién llegado de Bogotá llamado Dr. Jaime Restrepo, le recetó pastillas para dormir.
pero no funcionaron. Lucía volvió 2 días después, peor que antes. Ahora no solo escuchaba los gritos, también veía sombras moviéndose por su habitación. Sombras con forma humana que se quedaban quietas al pie de su cama, observándola en silencio hasta el amanecer. En cuestión de semanas, el puesto de salud se llenó de casos similares. Decenas de personas reportaban lo mismo: insomnio absoluto, gritos nocturnos que nadie más escuchaba, sombras, puertas que se abrían solas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Todos los afectados tenían algo en común. Habían estado en la asamblea del 14 de marzo. El doctor Restrepo intentó buscar explicaciones racionales. Pensó en trauma colectivo, en algún tipo de gas tóxico que hubiera afectado al grupo, incluso en intoxicación alimentaria. Pero los análisis de sangre salían normales. Los exámenes neurológicos no mostraban nada. Y lo más perturbador, los síntomas no solo no mejoraban con el tiempo, sino que empeoraban. Y empezaban a contagiarse a personas que no habían estado en la asamblea. A finales de abril, apenas un mes después del incidente, prácticamente todo el pueblo reportaba algún tipo de fenómeno nocturno. Las familias empezaban a dormir con las luces encendidas. Los niños se negaban a ir solos al baño. Los perros aullaban sin parar durante la madrugada. Y las gallinas, extrañamente, dejaron de cantar al amanecer, como si el pueblo entero hubiera perdido su ritmo natural. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones, no de personas, sino de animales. Primero fueron las gallinas de varias familias, luego 2 perros, después una vaca de la finca de don Emilio Vargas. No había rastros de depredadores, no había sangre. Los animales simplemente desaparecían durante la noche, como si se los hubiera tragado la tierra, o como si alguien los hubiera llevado a otro lugar. El párroco del pueblo, el padre Gustavo Moreno, intentó intervenir. Organizó una misa especial de bendición y pidió a toda la comunidad que asistiera. La iglesia se llenó. La gente rezaba con desesperación, buscando alivio, buscando respuestas. El padre Gustavo bendijo el pueblo entero, caminó por cada calle con agua bendita y clavó crucifijos en las puertas de las casas más afectadas. Pero esa misma noche, algo sucedió que aterrorizó incluso al sacerdote. A las 3 de la madrugada, las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas. No era el viento. Las campanas estaban siendo jaladas con fuerza, como si alguien estuviera tocándolas con urgencia. El padre Gustavo corrió hacia el campanario, pero cuando llegó no había nadie, solo el sonido metálico y hueco de las campanas balanceándose en la oscuridad. Desde esa noche, las campanas suenan solas cada madrugada, siempre a las 3 en punto. Y los habitantes de San Miguel de los Silencios aprendieron a vivir con el sonido, porque en ese pueblo, dormir tranquilo ya no es una opción. Es un lujo que perdieron para siempre aquella noche de marzo de 1987. Capítulo 3. El éxodo silencioso, 700 palabras, 10 párrafos. A mediados de 1987, 6 meses después del incidente en el salón comunal, San Miguel de los Silencios empezó a vaciarse. No fue un éxodo repentino ni dramático, fue lento, silencioso, casi avergonzado. Las familias simplemente empezaban a desaparecer de noche, sin despedirse, sin avisar. Dejaban sus casas con puertas abiertas, sus pertenencias intactas, como si fueran a volver en cualquier momento. Pero nunca regresaban. Los primeros en marcharse fueron los más jóvenes. Matrimonios con niños pequeños que ya no soportaban ver a sus hijos despertarse gritando cada noche, aterrados por cosas que decían ver en la oscuridad. Luego se fueron los comerciantes, que veían cómo sus negocios quebraban porque nadie quería salir de casa después del atardecer. Y finalmente, incluso las familias más arraigadas, aquellas que habían vivido allí por generaciones, empezaron a considerar la posibilidad de partir.
El doctor Restrepo fue uno de los primeros profesionales en irse. En una carta que dejó en el puesto de salud, explicaba que no podía seguir tratando algo que no entendía, que había perdido la cuenta de cuántas personas le pedían ayuda para dormir, para olvidar, para dejar de escuchar, y que él mismo, después de pasar apenas 6 meses en el pueblo, había comenzado a experimentar los mismos síntomas. En su última noche en San Miguel, escribió, escuchó a alguien caminando por el techo de su casa durante horas. Cuando subió a revisar, no había nadie, solo huellas en el polvo, huellas que no eran de zapatos. La maestra Lucía Morales también intentó marcharse. Empacó sus cosas, cerró su casa y tomó el bus hacia Ibagué. Pero no llegó muy lejos. A medio camino, empezó a sentirse mal, náuseas, mareos, una sensación de pánico que la ahogaba. El conductor tuvo que detener el bus para que pudiera bajar. Lucía vomitó al borde de la carretera y cuando se recuperó un poco, le pidió al conductor que la llevara de vuelta a San Miguel. Desde entonces, nunca más intentó irse. «Este lugar no me deja salir», le confesó al padre Gustavo. «Algo me ata aquí y creo que me va a atar hasta que muera». No todos los que intentaron irse tuvieron tanta suerte. Hay historias, nunca confirmadas oficialmente, de familias que desaparecieron en la carretera. Una de las más conocidas es la de la familia Ríos. Padres y 3 hijos que salieron de San Miguel en su camioneta una madrugada de agosto. Nunca llegaron a su destino. La policía encontró la camioneta días después, volcada en un barranco, pero los cuerpos nunca aparecieron. Solo quedaron sus pertenencias, manchas de sangre en los asientos y, según el informe policial, algo más. Marcas de manos en las ventanas interiores, como si hubieran estado tratando de salir, o como si algo hubiera estado tratando de entrar. Para finales de 1987, San Miguel de los Silencios había perdido más del 70% de su población. De casi 2.000 habitantes, quedaban apenas unos 500. Las casas abandonadas se multiplicaban. La escuela tuvo que cerrar por falta de alumnos. El mercado dominical dejó de existir. El pueblo se estaba muriendo y los que quedaban sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también tuvieran que tomar una decisión, quedarse y enfrentar lo que sea que habitaba en la oscuridad o intentar irse y arriesgarse a desaparecer como tantos otros. El gobierno regional envió una comisión investigadora en noviembre de ese año. Querían entender qué estaba pasando, por qué un pueblo entero se estaba desintegrando. Entrevistaron a decenas de habitantes. Revisaron el salón comunal, buscando evidencia de explosivos, gases tóxicos, alguna explicación física. No encontraron nada. El informe final, que años después se filtró a la prensa, concluía lo siguiente. No existe evidencia de contaminación ambiental, intoxicación colectiva o presencia de sustancias alucinógenas. Los testimonios recogidos son consistentes entre sí, pero carecen de explicación científica. Se recomienda observación psicológica colectiva y posible reubicación de la población, pero la reubicación nunca se llevó a cabo. El gobierno no tenía recursos ni interés real en mover a una comunidad entera, así que San Miguel de los Silencios quedó en el olvido. Un pueblo fantasma en vida, un lugar donde los que se quedaron aprendieron a convivir con el miedo, con los gritos nocturnos, con las sombras que nunca se van, porque para ellos irse ya no era una opción. Y con el paso de los años, algo aún más perturbador empezó a suceder. Los que se habían ido empezaban a regresar. No porque quisieran, sino porque, según decían, algo los llamaba de vuelta. A principios de los años 90, algo inexplicable comenzó a ocurrir en San Miguel de los Silencios. Personas que se habían marchado años atrás empezaban a regresar. No llegaban con maletas ni planes. Aparecían de repente, caminando por la carretera principal, sucios, descalzos, con la mirada perdida,
Cuando les preguntaban por qué habían vuelto, la mayoría no sabía responder. Solo decían que habían escuchado una voz llamándolos, una voz que conocían, una voz que no podían ignorar. El primer caso documentado fue el de Miguel Ángel Torres, un joven que se había ido con su familia en 1988. Se había establecido en Bogotá, había conseguido trabajo, estaba construyendo una vida nueva. Pero una noche de 1991, después de 3 años fuera, simplemente desapareció de su apartamento. Su familia lo buscó desesperadamente. La policía abrió una investigación, publicaron fotos en periódicos. Nada. Miguel Ángel había desaparecido sin dejar rastro. Hasta que 2 semanas después, un vecino de San Miguel de los Silencios lo encontró sentado en la plaza del pueblo, mirando fijamente la iglesia. Estaba sucio, con la ropa rasgada, los pies ensangrentados. Cuando le preguntaron cómo había llegado allí, Miguel Ángel no recordaba nada. Lo único que decía una y otra vez era: ella me llamó, me dijo que volviera, que aquí es donde debo estar. Nunca explicó quién era ella, y nunca más intentó irse. Casos similares se repitieron durante toda la década de los 90. Familias enteras que reaparecían en el pueblo sin saber cómo habían llegado. Niños que habían sido llevados por sus padres a otras ciudades y que, años después, eran encontrados caminando solos por la carretera que lleva a San Miguel. Algunos recordaban fragmentos, sueños recurrentes con el pueblo, voces que los llamaban por su nombre, una sensación de urgencia que los obligaba a regresar. Los habitantes que nunca se habían ido observaban todo esto con una mezcla de resignación y terror. Para ellos era la confirmación de lo que siempre habían sospechado. San Miguel de los Silencios no dejaba ir a nadie. Lo que sea que hubiera sucedido en aquella asamblea de 1987 había marcado a todos los presentes. Y esa marca era permanente. El padre Gustavo, que seguía siendo el párroco del pueblo, intentó documentar cada caso de regreso. Llevaba un cuaderno donde anotaba nombres, fechas, testimonios. Quería encontrar un patrón, una explicación. Pero lo único que encontró fue más preguntas. ¿Por qué algunos regresaban y otros no? ¿Por qué algunos lo hacían al poco tiempo de irse y otros tardaban años? ¿Y qué pasaba con los que nunca regresaban? ¿Habían logrado escapar realmente o simplemente habían sufrido un destino peor? Una de las historias más perturbadoras de esta época es la de Carmen Lucía Sánchez, una niña de 7 años que había sido llevada por sus padres a Cali en 1989. En 1994, 5 años después, la encontraron caminando sola por la carretera hacia San Miguel. Estaba descalza, vestida con el mismo uniforme escolar que llevaba el día que desapareció de su casa en Cali. Cuando le preguntaron dónde había estado, Carmen Lucía respondió algo que heló la sangre de todos los presentes. Estuve con los otros niños. Los que no pudieron irse, ellos me enseñaron el camino de regreso. Nadie supo nunca a qué niños se refería. Pero desde entonces, varios habitantes del pueblo aseguran haber visto, durante las noches, grupos de niños caminando por las calles vacías. Niños silenciosos, de rostros pálidos, que desaparecen cuando alguien intenta acercarse. Algunos creen que son los hijos de las familias que se fueron y nunca llegaron a su destino. Otros piensan que son algo más antiguo, algo que ya estaba en San Miguel mucho antes de 1987. El padre Gustavo siguió registrando casos hasta su muerte en 2003. Su cuaderno, que ahora guarda su sobrina en Ibagué, contiene más de 100 testimonios de personas que regresaron al pueblo sin querer, sin saber cómo. En una de las últimas páginas, el padre escribió algo que resume el horror de San Miguel de los Silencios. Este lugar no es un pueblo, es una trampa, y todos los que pasamos por aquí quedamos atrapados para siempre, aunque nuestros cuerpos estén lejos.
Nuestras almas siguen aquí, y aquí permanecerán hasta que alguien descubra qué fue lo que realmente pasó aquella noche. Pero nadie nunca lo descubrió, y los regresos continuaron. Uno a uno, como fantasmas atraídos por una luz invisible, los que se habían ido volvían a San Miguel de los Silencios, y ninguno de ellos volvió a intentar escapar. Hoy, en 2025, San Miguel de los Silencios sigue existiendo, pero apenas. Viven allí unas 50 personas, casi todas mayores de 60 años. No hay niños, no hay jóvenes, no hay futuro, solo un presente congelado en el tiempo, marcado por el terror nocturno que nunca termina. María, la mujer que mencionamos al inicio de esta historia, es una de las últimas habitantes que quedan. Tiene 68 años y vive sola en una casa de adobe cerca de la plaza. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Dice que no quiso traer vida a un lugar donde la vida ya no tiene sentido. Cada noche, María se sienta en su sala con todas las luces encendidas, un rosario en las manos y una escopeta vieja apoyada contra la pared. No para defenderse de ladrones, para sentirse menos vulnerable frente a lo que viene cuando cae la oscuridad. Porque en San Miguel de los Silencios la noche nunca es igual. Algunas noches son tranquilas, es decir, solo se escuchan los gritos lejanos y las campanas de la iglesia. Otras noches son peores. Esas son las noches en que las sombras se mueven con propósito, cuando las puertas se abren solas, cuando algo golpea las ventanas desde afuera exigiendo entrar. Los habitantes que quedan han desarrollado rituales para sobrevivir, duermen en turnos, nunca todos al mismo tiempo, mantienen fogatas encendidas en los patios, creyendo que la luz las ahuyenta, nunca salen después de las 6 de la tarde, y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, responden cuando escuchan a alguien llamándolos por su nombre en medio de la noche. Porque según ellos, lo que sea que habita en la oscuridad de San Miguel, conoce el nombre de todos. Y si respondes, te reclamará. En 2018, un equipo de investigadores paranormales intentó pasar una noche en el pueblo. Llegaron con cámaras, grabadoras, medidores de energía electromagnética, todo el equipo técnico imaginable. Los habitantes les advirtieron que no se quedaran, que se fueran antes del anochecer, pero los investigadores no hicieron caso, querían evidencia, querían respuestas. Montaron su campamento en el antiguo salón comunal, el mismo lugar donde todo comenzó en 1987. Colocaron cámaras en cada esquina, encendieron grabadoras y esperaron. Al principio no pasó nada. Pero poco después de las 3 de la madrugada, todas las cámaras dejaron de funcionar al mismo tiempo. Las grabadoras se llenaron de interferencia, y los 4 investigadores empezaron a escuchar lo mismo. Susurros, cientos de susurros simultáneos, todos diciendo lo mismo en un idioma que no podían entender. Uno de los investigadores, el más joven del equipo, empezó a gritar. Decía que algo lo estaba tocando, que sentía manos frías recorriéndole la espalda, el cuello, la cara. Los demás intentaron calmarlo, pero entonces las puertas del salón se cerraron de golpe y las luces se apagaron. En la oscuridad total, durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo minutos, los 4 investigadores escucharon pasos, respiraciones, voces que no eran humanas. Cuando las luces volvieron, el joven investigador estaba tirado en el suelo, inconsciente. Tenía marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Sus compañeros lo sacaron del salón, recogieron el equipo como pudieron y huyeron del pueblo antes del amanecer. Ninguno de ellos ha querido hablar públicamente sobre lo que vivieron esa noche, pero uno de ellos, en una entrevista anónima meses después, dijo algo que resume el terror de San Miguel. No es que ese lugar esté embrujado, es que ese lugar está vivo,
y lo que sea que vive allí no quiere que nadie se vaya, ni los vivos ni los muertos. Desde entonces, nadie más ha intentado investigar el pueblo. San Miguel de los Silencios quedó abandonado no solo por sus habitantes, sino también por las autoridades, por la ciencia, por el mundo. Es un lugar que existe en los mapas, pero que todos prefieren olvidar. Un lugar donde la noche nunca termina realmente, porque el terror que comienza cuando cae el sol nunca se va del todo, ni siquiera cuando amanece. Y los 50 habitantes que quedan allí, esos últimos sobrevivientes de una tragedia que nadie entiende, siguen viviendo su noche eterna, esperando, porque en San Miguel de los Silencios nadie duerme tranquilo, y nadie nunca lo volverá a hacer. Esta es la historia de San Miguel de los Silencios, un pueblo real de Colombia que desde 1987 vive sumido en un terror inexplicable. Hemos cambiado algunos nombres y detalles para proteger a las personas que aún viven allí, pero los hechos centrales están documentados: la asamblea, los síntomas nocturnos, el éxodo, los regresos inexplicables. Todo está registrado en archivos periodísticos, informes oficiales y testimonios que aún se pueden encontrar si uno busca lo suficiente. Lo que realmente sucedió aquella noche de marzo de 1987 sigue siendo un misterio. Algunos hablan de experimentos mineros que liberaron gases tóxicos. Otros creen que se abrió algún tipo de portal o fisura en la realidad. Y están los que simplemente aceptan que hay lugares en este mundo donde el velo entre lo vivo y lo muerto es más delgado de lo que quisiéramos admitir. Si alguna vez pasas cerca de las montañas del Tolima y ves un letrero medio borrado que dice San Miguel de los Silencios, sigue de largo. No te detengas. No intentes visitar. Porque como dicen los pocos que aún viven allí, este pueblo no deja ir a nadie que cruce su umbral. Y si escuchas las campanas sonando a las 3 de la madrugada, reza para que nunca, nunca escuches tu nombre entre los gritos,